Buenos días, mi nombre es Edgar Ríos Malagón, artista plástico desde el año 1987. Estoy activo también como docente. He trabajado para varias universidades en el tema y en el área de diseño gráfico con asignaturas como Historia del Arte, Técnicas de Grabado, Teoría del Color. He trabajado también para instituciones como la Escuela Municipal de Artes y Oficios, con el tema de estampación textil artesanal básico. Ahora en estos momentos pues trabajo con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con dibujo expresivo. Y pues me he ejercitado en muchas actividades relacionadas también con el arte, y mi obra está alrededor de, en algunos momentos, del ensamble. El ensamble hace parte de, y en estos momentos de encierro, creo que el tema del ensamble es imprescindible, sobre todo porque en las casas tenemos un universo completo de elementos que pueden llegar a ser parte de una creación, de una obra, y que en algún momento pasan desapercibidos, pero están por ahí. Y el hogar, nuestras casas tienen infinidad de elementos que son modelos perfectos para realizar ensambles y realizar piezas escultóricas que de alguna manera podemos colgar, podemos instalar o pueden quedar inmersas dentro de un collage. Hay muchas cosas como unas fichas para parqués, existen corta uñas, existe cualquier cantidad de objetos que pueden cobrar vida y se pueden reanimar a través de la plástica. Para esta ocasión quiero hacer reminiscencia de ir y acudir a la memoria colectiva de ustedes con esos íconos que se nos presentaban o encontrábamos en las casas solariegas, en la antigua Bucaramanga, lo que era yo crecí en una casa tan grande como, pues no tan grande como la del museo, por lo menos la mitad, y teníamos como esas paredes de tapia pisada donde siempre colgaban íconos como, y lo que no falta casi en ningún hogar, la Última Cena, la penca de sábila, bueno, cualquier cantidad de imágenes que se vuelven del imaginario popular, y que de alguna manera a través de las obras que realizo pues intento recrearlas de una y otra forma. En este momento pues bueno, he decidido mirar el tema nuevamente de la Última Cena y todo lo que vemos con referencia a la obra que hizo Leonardo da Vinci, que salió en miles de afiches, en miles de pósters, y que estaban medianamente colgados siempre en nuestras casas. Para eso pues voy a intentar hacer más que una recreación, quiero intentar llevarlo como al término de no diría yo la parodia, pero un poco más a la búsqueda de otra expresión, y volver a recapitular un icono como esto, algo así de sencillo. Vamos a necesitar algunas fichas de dominó, ya, que son claves. Recuerden que hay una simbología con el número 12. Recuerden algo que se llamaba la Última Cena, que siempre se daba con un encuentro del 6. Esa es una forma de jugar dominó. No soy experto, pero que de alguna manera esta forma de jugar casi siempre terminaba en la Última Cena. Es una forma de jugar. Repito, no soy experto, pero ya de por sí esto nos va a hablar de la decena. Aquí hay 12 que simboliza, y dejaríamos entrever que simbolizaría los 12 apóstoles. Vamos a necesitar también acrílicos, pintura rápida, de rápido secado, para dar algunas veladuras. De alguna manera necesitamos rapidez, necesitamos ser un poco más espontáneos para poder llegar a nuestros resultados. Dentro de los materiales que vamos a emplear también necesitamos lápices de color. Recuerden, no necesitamos unos lápices de color demasiado caros, pueden ser ya gastados, lo que llamamos un ñoquito, un pedacito que tengamos por ahí,
porque estos lápices van a ser seccionados, entonces no necesitamos una gama cara ni necesitamos específicamente unos colores detallados. Realizar este tipo de experiencias es muy sencillo porque realmente necesitamos pinceles finos, necesitamos unos pinceles planos. Normalmente utilizo un número 8, un 4, un 6 y en este caso voy a utilizar un bolígrafo de gel. Es clave para esto porque necesitamos que la tinta penetre sobre el material que es el acrílico, que es base. Entonces es importante que sea de gel. También va a ser necesario que utilicemos una laca en spray transparente, brillante, para darle acabado y darle homogeneidad a nuestros acabados, sobre todo en los tonos. Es imprescindible tener esta laca al final ya para presentar un buen resultado. Bien, también de alguna manera vamos a necesitar pegante instantáneo, ya que necesitamos adherir una pieza. Recuerden que esto el total es una pieza de ensamble que necesita ser adosada. Realmente un ensamble es un grupo de objetos que están condicionados, están adosados de alguna manera uno al lado del otro para crear una composición. Eso de alguna manera a eso hace referencia un ensamble. Nosotros en este caso vamos a utilizarlo porque vamos a trabajar sobre una tabla y necesitamos adosar las piezas y para esto es muy útil y necesario el pegante instantáneo. Para terminar con el tema de los materiales necesarios para elaborar esta pieza, acudimos a un soporte. En este caso a esto le llaman un retablo, es un MDF que tiene un pequeño realce y nos va a servir como soporte. Yo ya hice un pequeño boceto al cual le puse una veladura. Ya es necesario de alguna manera hacer esta veladura. Realicé el boceto del fondo de La Última Cena y luego ubiqué o le puse una veladura para tener un efecto más atmosférico. Entonces es necesario un retablo como este. Tiene aproximadamente 40 a 35 centímetros por 30 centímetros de alto. Pueden utilizar cualquier otro material, un cartón grueso, pueden utilizar cualquier cosa en la casa. En la casa tenemos muchos objetos. La idea con este tema y ya que estamos en esta situación es acudir a las cosas que tenemos en casa. Muchas veces, repito, tenemos los juegos de mesa, tenemos colores que dejan los chicos por ahí, tenemos pegante que se encuentra en la tienda al lado. Tenemos las pinturas acrílicas de estas económicas que también las podemos encontrar en la tienda más cercana. Igual el tema de las lacas brillantes transparentes se encuentran tranquilamente en la ferretería de barrio. E igual los pinceles y los lapiceros de gel que son muy económicos. Entonces se trata y como docente pues también he procurado que de alguna forma seamos versátiles en eso, sobre todo ahorita con el tema de no poder salir a la calle y que podamos conseguir los objetos muy fácilmente. Bien, como estábamos ya planteando el tema de los materiales, pues les había hablado de que el retablo ya tenía, y yo me había adelantado a hacer un pequeño boceto de la estructura donde está el ambiente, donde está pintada La Última Cena. De alguna manera vuelvo y doy una veladura de acrílico blanco para que podamos pues tener un contexto atmosférico y un poco más suelto. No queremos una atmósfera clásica, nada de eso, lo queremos un poco más expresivo. Se trata de eso, para eso es la veladura. Entonces, en ese caso, vamos a empezar a hacer algunos trazos y empezar a imaginarnos cómo vamos a ensamblar estos objetos para determinar pues una reinterpretación diferente y menos clásica de La Última Cena. Bien, entonces vamos a utilizar algunos colores. Vamos a usar solo los primarios. Recuerden, hay que tener alguna habilidad para mezclarlos y lograr buenos efectos.
Hay que tener un trapito a la mano húmedo. Y mantener limpio un poco el sitio de trabajo. Bien, ahora como ya les había comentado, ya teníamos adelantado el boceto de la escena de la última cena, entonces voy a volver luego de que lo cubrí con una pequeña atmósfera, voy a empezar a hacer algo un poco más expresivo, tener un poco más de conciencia del dibujo, de forma libre. Recuerden, no se trata de una copia fiel, se trata de un ensamble desde el cual vamos a realizar hacer una reminiscencia de esos iconos que siempre se veían en las casas. Estos eran los iconos religiosos, también existían iconos de otro tipo. Recuerden la sábila colgada. Y esto se trataba de recrear medianamente todo el contexto que tiene la última cena. Entonces con esto recupero la noción del espacio y el contexto que tiene esa obra. Listo, vamos a empezar a darle un contexto de color muy aguado. Vamos a crear unos tonos unos grises muy densos y con bastante agua. Vamos a empezar a hacer algunas transparencias. Recuerden que todo el contexto de esa obra es, bueno, a mí me encanta el color con tendencia al verde envejecido, así como denso, como esos verdes de láminas antiguas. Recuerdan que esas láminas, por el flujo de las tintas, el envejecimiento de las tintas, estaban un poco con tendencia hacia los verdes, porque los amarillos, pigmentos amarillos son los primeros que se degradan. Esos afiches terminaban siendo un poco, el envejecido de ese papel terminaba siendo un poco parecido a esto. Entonces la idea es trabajar un poco el tono de ese papel y trabajaremos colores densos. Para zonas grandes vamos a utilizar unas pinceles más anchos. No vamos a medir demasiado las zonas de color. Recuerden, esto es muy expresivo. Bueno, ahora vamos a dar los últimos retoques con acrílico. Vamos a dar unas pequeñas luces. Vamos a darle un poco de estabilidad a nuestro retablo. Igualmente continuamos con las veladuras.
Vamos a trabajar con unos tonos muy aguados y vamos a detallar un poco más todo el contexto arquitectónico que permanece en la obra. Vamos a acudir a colores muy densos, era una estrategia primordial en los impresionistas, recuerdan, algunos colores densos para luego terminar con colores más fuertes. Y por eso lograban ese impacto en los colores. Por acá unas veladuras. Y por último vamos a dar unos remates en la parte inferior con veladuras más claras, un poco más vivas. Bien, durante este proceso vamos a empezar a dar algunos efectos con lápices de color. Vamos a enriquecer un poco más el tema. Entonces voy a dar unos pequeños resaltos con lápices de color. Ya que la superficie del acrílico seca recibe muy bien el pigmento. Recuerden que el paso a seguir son las ceras de los lápices. Vamos a trabajar y a reforzar un poco el dibujo. Vamos a reforzar las partes más oscuras. Para darle un poco más de expresividad a la obra. Por supuesto que cuando se aplica el lápiz ya sobre esta superficie va a haber un desgaste más de la cera, de las ceras del pigmento del lápiz. Vamos a tener que estar sacándole punta muy seguido a los lápices, pero logramos algunas líneas expresivas gracias al lápiz de color. Vamos a buscar un poco más de luminosidad gracias al amarillo. Voy a darles una recomendación. La verdad, yo nunca les recomiendo a mis alumnos que utilicen sacapuntas porque de alguna manera desgastan mucho más la mina o el pigmento, ¿cierto? La verdad es que lo más efectivo es el bisturí sin tocar la mina, porque de alguna manera y así podemos manejar la punta y la podemos acomodar de acuerdo al trazo que vayamos haciendo. Aquí no hay desgaste en la mina, solo se quita la piel, que es la madera, y nos va a durar un poco más el lápiz. Bueno, ahora vamos a darle contexto a nuestras fichas de dominó. Vamos a empezar a darle un poco más de contexto a la última cena.
Recuerden que la interpretación acá se puede hacer de varias formas. En este caso, la figura central de la obra de Leonardo es Jesucristo, y en ese caso la vamos a simbolizar con esta ficha de dominó, que equivale a doble cero o a cero, que realmente es uno de los números más grandes que existen. No es el menor, ni es negativo, ni es positivo, es el todo, según la equivalencia numérica. Tenemos el número 1, tenemos el 2, ¿ya? Y empezamos a darle relevancia a la posición de los personajes de acuerdo a cada número. Entonces esa posición está dada de acuerdo a una secuencia numérica. Esa es la posición y la relevancia que va a tener la posición de nuestros personajes, que van a estar representados por nuestros lápices de color. Bien, ahora vamos a ubicar el escenario de nuestra última cena. Ya hicimos una secuencia de las fichas de acuerdo a algunos rangos de importancia. Bueno, pues igual se trata como de simbolizar al menos los personajes principales que están sobre la mesa, y a eso le vamos a dar una ubicación para empezar a hacer nuestro ensamble sobre madera. Bien, vamos a empezar a adicionar nuestras piezas. Para eso ya era necesario el pegante instantáneo. Recuerden, es un pegante instantáneo muy económico que se encuentra en la tienda más cercana. Fíjense que estamos usando elementos muy sencillos, elementos que casi que sin salir de casa pues los tenemos en la tienda de la esquina, y podemos acudir a ellos para crear unas piezas que con un poco de creatividad le podemos dar una caracterización a lo que queramos expresar mediante estas piezas. Hay piezas fantásticas en casa. Los corta uñas me parecen unas piezas de dibujo también excelentes, unos modelos para dibujar. Los candados, las cerraduras, las llaves, son todo un mundo de partes y piezas que de alguna manera nos pueden servir para... Fíjense que ya lo nivelamos todo, y aquí ya nos sirve el pegante instantáneo. Bueno, como ya estamos empezando a darle más importancia y relevancia a nuestras piezas, al ensamble, a lo que vamos a adicionar, entonces vamos a procurarnos una pequeña veladura sobre lo que ya tenemos. Es una capa de acrílico muy suave, muy clara, con blanco. Es una aguada para que lo que tenemos en ese sector pues pase a un segundo plano y no nos quite la relevancia de las primeras piezas que van a quedar figurando, los lápices de color, los iconos que de alguna manera teníamos en nuestras casas, o no sé, todavía permanecen algunos de estos iconos. Ya hay unos iconos modernos diferentes, ¿no? Ya en los afiches aparecen otro tipo de imágenes, pero bueno, en las casas muy católicas y religiosas como en la que yo crecí, se veía bastante este icono que se refleja de alguna manera en la memoria colectiva y formaba parte de la decoración. Listo. Ahora vamos a caracterizar los personajes de nuestra última cena, y para eso los protagonistas serán los lápices de color. Para eso tenemos que calcularles una altura, y bueno, creo que de alguna manera vamos a empezar a utilizar el cuerpo completo de los lápices de color que alguna vez nos ayudaron a darle matices. Ahora los vamos a dejar y los vamos a ubicar como
protagonistas de nuestra recreación. Recuerden, se necesitan unas alturas específicas, no tienen que ser demasiado grandes, más o menos proporcionadas al ámbito que necesitamos para la caracterización de esta obra. Ya teniendo nuestros lápices cortados, que son los que van a caracterizar los personajes, vamos a darles un leve acabado. Para que no queden, para que la pieza quede un poco más trabajada. Recuerden, la obra de Leonardo nos ofrece en los personajes diferentes tonos en los vestidos. Bueno, no lo vamos a igualar porque no tenemos los tonos específicos, pero podemos hacer una caracterización diferente. Vamos a tratar de emular un poco también eso. Creo que ahora lo que nos queda es empezar a caracterizar, como habíamos hablado, a nuestros personajes. Quizás el nivel de importancia, un poco el movimiento que tienen algunos. Es importante recalcar un poco eso para que para que nos dé movimiento. Los lápices pues son demasiado rectos, pero es imprescindible que tengamos un movimiento específico, tratar de que esos tonos estén en un sitio donde se realcen. Vamos a ubicarlos teniendo en cuenta un poco el fondo. Y ahora vamos a empezar a pegarlos. Recuerden a uno de los discípulos que se inclinaba. Vamos a ver si logramos nuestro objetivo con el pegante. Fíjense cómo podemos obtener la recreación de una escena con otros elementos. Solo gracias a que ya son una imagen de la memoria colectiva y podemos recapitular una y otra vez este tipo de imágenes a nuestro gusto. La ambientación pues fue muy fácil. Ya la escena se nos va volviendo un poco más clara. Ya la mente decodifica este tipo de imágenes que son un icono popular, y de alguna manera ya estamos empezando a darle final a la contextualización de nuestra última cena, usando elementos de casa, elementos muy sencillos, donde podemos recrear una y otra vez. Imagínense, esto se puede recrear con cucharas, se puede recrear con elementos de manicure. O sea, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer alrededor de este tema, siempre cambiando el contexto de los elementos, cambiando el material. Y esto está hablando bastante, ¿no? Ya esto nos da una idea de un soporte, de una mesa o algo así. Recuerden que tenemos la referencia de la última cena de Leonardo da Vinci. Nosotros de alguna manera estamos utilizando unos elementos que también necesitamos integrar visualmente. Recuerden que aquí habíamos dado unas veladuras para crear algún tipo de atmósfera. En ese sentido tenemos que involucrar las piezas que también utilizamos, ¿cierto? Entonces vamos a involucrarlas un poco con esa atmósfera. Recuerden que se trata de unificar visualmente todo lo que ubiquemos. Cuando hay un ensamble, realmente utilizamos diversas piezas, pero el conjunto tiene que ser un poco más unificado. Tiene que presentarse como una unidad.
Recuerden que esta es una obra un poco más expresiva, un poco más suelta, y gracias a los elementos que estamos aplicando nos permite una intervención más con nuestro bolígrafo de gel, que caracteriza de alguna manera algunos rasgos de la atmósfera. Entonces nos vamos a dedicar un poco a trabajar y a resaltar para unificar, como habíamos hablado, visualmente todos los elementos. Fíjense que aquí estoy involucrando las fichas del dominó y hago una intervención del fondo muy libre. Es necesario que cada vez podamos intervenir las piezas para integrarlas, es necesario. En un ensamble es lo ideal, no podemos dejar como que una pieza quedó por allá funcionando de otra manera visualmente. Estos lapiceros de gel son fantásticos, son lapiceros muy económicos. Es una tinta que después de aplicársele laca no tiene ningún problema. Este tipo de trabajos se pueden luego proteger con lacas y con acabados en diuretán. Les puede dar bastante tiempo de vida de acuerdo al mantenimiento que le den. Hay momentos donde el lapicero en gel no va a adherirse porque está siendo bloqueado en ese momento por la cera del lápiz. Entonces, para esos efectos recomiendo usar marcadores indelebles como este que tengo acá para realizar ciertos detalles más fuertes y poder crear unos trazos más expresivos. Vamos a resaltar un poco el contexto arquitectónico del ambiente donde está ubicada la escena. Ya finalizando, vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a resaltar un poco la caracterización de nuestros personajes con una línea de nuestros marcadores indelebles para resaltar las figuras. Y finalizamos ya nuestra obra para poder darle una capa de laca. Vamos a aplicar unas capas muy suaves desde un comienzo. Y aplicamos de forma traslapada. Bien, vamos ahora sí a finalizar con la última capa de laca. Recuerden que todo tiene que funcionar cromáticamente en una armonía y las lacas ayudan a eso, a unificar los tonos.
Listo, ya podemos dar por culminada nuestra reinterpretación de La Última Cena mediante un ensamble. Y ese ensamble podemos, recuerden, utilizamos elementos como un juego de mesa, un dominó, unos colores muy sencillos, un retablo o un pedazo de tabla que podemos encontrar en la casa y colores en acrílicos muy económicos puestos a pincel con unos grafos y unos marcadores. Finalmente pues le damos acabado con unas lacas para que podamos homogeneizar todo el contexto cromático. Entonces fíjense cómo podemos hacer una reinterpretación con elementos desde casa. Espero les haya gustado el proceso de esta pieza. Espero que también en casa puedan, a través de varios objetos, poder manifestar y poder crear piezas a un nivel plástico. Pues que veo yo que en las casas tenemos un universo de objetos que podemos emplear, muy fáciles de conseguir, muy fáciles de acondicionar. Entonces los invito para nuestro próximo taller. Espero que haya sido de su agrado, espero que sea provechoso y que de alguna manera pues nada, podamos repetir la experiencia en casa.